Buenas tardes, profesora Eva Villalba. Nosotros vamos a presentar el tema de Afores. Vamos a desglosar cada tema, empezando desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Pues en este se comenzó el proyecto del SAR 92. En este caso, el SAR 92 habla sobre cómo inició el proceso de Afores. Todo empezó desde que en el IMSS tuvo una década financiera poco estable, que fue conocida como el efecto tequila. Cuando el presidente Ernesto Zedillo tomó la medida de buscar proyectos, creó el SAR 92. En la década de los 90, el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea el IMSS, tuvo que buscar alternativas para cubrir los gastos como pensiones de los trabajadores. En este caso, Zedillo creó el SAR, cual su objetivo era garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo y mejorar la condición de sus trabajadores. Se tenía la propuesta de que los trabajadores se jubilaran a los 65 años con una pensión del 100%. En su lugar, se creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, y las administradoras de fondos para el retiro, AFORES. Vamos a empezar desglosando. ¿Qué es el CONSAR? Su labor es llevar a cabo la regularización en el Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR. Este último es el que en el que es constituido por cuentas individuales de cada trabajador y administradas por los AFORES. ¿Cuál es su función? Vigilan los recursos de los trabajadores sean usados de manera correcta para beneficios, es decir, ver que ninguno de los trabajadores sufra algún tipo de corrupción en medio de sus salarios y jubilaciones. También ve que todos los trabajadores sean regulados de manera correcta, es decir, que no haya ningún daño o defecto en el momento de la paga o su pensión. También está al pendiente de que el SAR funcione de manera correcta. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿qué es una AFORE? En pocas palabras, por sus siglas significan Administradora de Fondos de Retiro, encargada de administrar y desarrollar los recursos pertenecientes al fondo de retiro, derivado de las aportaciones de los trabajadores afiliados a IMSS e INSTE. Realiza aportaciones voluntarias. Un ejemplo, generando un ahorro voluntario extra o adicional en nuestra cuenta individual. Vamos a suponer que tenemos una cuenta individual y eso sería nuestro Afore. Al utilizar estos recursos podemos aumentar nuestro monto de pensión o futuras inversiones o algún gasto imprevisto que surjamos. Es por esto que es importante tener estos Afores en cuenta, pues pueden servirnos no solo a los trabajadores ya jubilados, sino a los familiares y a ciudadanos. Es por esto que se tiene que promover los Afores, ya que es como un tipo de ahorro para vida, algo que nos sirve a largo plazo y también para cuidar a nuestras personas mayores. Hay diferentes tipos de Afore, más allá de las que son administrativas en la cuenta de jubilación, que pueden ser para empresas, que también igual sirven para trabajadores que se retiran por ciertas condiciones, ya sean accidentes o algún tipo de, 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 de causas mayores como la muerte. Impactos a largo plazo. En este caso, la reforma permitió a los trabajadores acumular ahorros significativos para su retiro, pero también ha enfrentado críticas sobre la adecuación de las pensiones. A pesar de los desafíos, marcó un paso audaz hacia la modernización y sostenibilidad del sistema de pensiones en México. Sin embargo, ha habido críticas de acuerdo a la adecuación de pensiones y la capacidad del sistema para abordar las necesidades del sector de la sociedad. En esta parte del gobierno, ¿qué conclusiones podemos llegar? Bueno, en este caso, lo que yo puedo observar es que sí ha servido bastante para las deudas que han llegado a pasar el IMSS. Y sí, es algo beneficiario para la gente que se jubila, y más teniendo personas que en experiencia propia no han tenido esa oportunidad de jubilación. Y tristemente, si nos ponemos a reflexionar, nuestra generación no va a tener ese tipo de pensiones. Y conociendo al gobierno actual, no sabemos si tenemos lo mismo. Claramente está que también hubo defectos en este tipo de afores. Lo malo de los afores
Lo malo de este plan es que tampoco se tuvo que usar gastos de, por así decirlo, en gastos que salían de nuestros impuestos. Y es que sí, técnicamente nuestros impuestos iban a esas pensiones, que podríamos relacionarlo con las pensiones o becas actualmente conocidas en este gobierno, que más adelante podremos hablar sobre eso. También, lo que pasó con el IMSSTE puede ser causas tanto de la mala administración económica y también sobre el desempleo, pues al haber bajos recursos, obviamente no hubo tanta administración económica o no hubo tantos recursos para pagar a los trabajadores del IMSSTE y del IMSS. Es por eso que se creó este proyecto, aunque eso podría ser como una consecuencia. Ya sé que mis compañeros de la exposición anterior puedan explicar. Ahora, el siguiente paso, pasaremos a Vicente Fox. En este se destacó lo que era la Ley 73 y también lo que podemos destacar como el factor Fox, que muy pocos lo conocen. Vamos a hablar qué es el factor Fox. Muy bien, ahora veremos qué es el factor Fox. Principalmente, este era un plan o proyecto que, como dice bien su nombre, fue generado en el gobierno de Vicente Fox. Esto originó la Ley 73 o la Ley 97, que para, para poder definirlo es un aumento de pagos mensuales. Comencemos. ¿Cuáles son las funciones principales? Es beneficiar un monto de la pensión quedando de la siguiente manera. Puse tres principales factores que pueden servir un poco para entender para qué sirve. Para los pensionados cuyo monto de pensión semana menor a un salario mínimo genera vigente en el Distrito Federal, este se incrementará hasta igualar dicho salario mínimo. Es decir, gente que ha llegado con un salario más abajo de lo mínimo, con la pensión que ha llegado a ganar, esto le compensará todas sus horas o tiempo que estuvo realizando. En este sentido, es parte del gobierno tener una misma igualdad, o bueno, de manera igualitaria, perdón, lo que es el salario mínimo. Es decir, busca que todos los salarios, ya sean altos o bajos, las pensiones sean mínimamente iguales. No importa si ya sean altas o bajas, aunque la ley 73 llega a un poco a diferenciar esos, pero en unos minutos voy a explicarles el porqué. Por el momento continúo con las dos explicaciones. Para los pensionados de 60 años o más con pensión igual o mayor a un salario mínimo, generan vigencia del Distrito Federal a un punto de suspensión que será el resultado de multiplicar la pensión que recibían al 31 de diciembre, obviamente del año 2003 en ese entonces, o la pensión que se determine si la pensión después es hecha, por el factor 1,11. Es decir, todo lo que se reciba a finales de año determinará cuánto es lo que más o menos ganarán dependiendo de lo que hayan generado en el momento de trabajar. Para los pensionados del seguro de riesgo de trabajo y edad de 60 o más, con cuantía de pensión equivalente a un salario mínimo vigente en el Distrito Federal o menor de esa cantidad, el monto de su pensión será el resultante de multiplicar la pensión que reciban el 31 de diciembre del 2003 o lo que se determina otorgándolo si es supuesta la fecha para el factor 1,11. Es decir, pueda aumentar un poco esa cantidad dependiendo, en ese sentido, de los pensionados de riesgo, o sea, gente que ha trabajado más en cosas peligrosas o ya sea en estadísticas de riesgos, que son los que se aseguran de estas empresas, el ver cuáles son las posibilidades de que la empresa no llegue a tener algún riesgo o esté en bancarrota. Y eso es bastante útil, aunque no sea tan reconocido, aunque bueno, en ese tiempo no era tan conocido como hasta ahora. Y de hecho es bastante útil saber que gente de riesgo a veces solamente llega a conseguir lo que es el salario mínimo para ese puesto. Pero por suerte en este caso podemos ver que al menos en las pensiones puede aumentar un poco. Llegando a esto,
Antes de seguir al siguiente punto, que son como ventajas o desventajas de lo de la ley 73 y el factor Fox, vamos a ver qué es la ley 73, qué es lo que llegó a ser como algo, no una consecuencia, podría ser una consecuencia, más bien algo que originó gracias al factor. La ley 73 es una ley o algo gubernamental o legal en donde las pensiones se financian a través de contribuciones tripartitas realizadas por los trabajadores, los empleados y el Estado. Estos tres son importantes porque cada uno de ellos genera un papel para poder llegar a esa pensión. Por ejemplo, los del Estado tienen que dar esa financiación a sus empleados, que ya sean obreros, trabajadores y todos los demás. En ese sentido, podríamos llegar que son gente un poco, es como una jerarquía. Hasta arriba creo que viene siendo el Estado, los trabajadores y los empleados. En ese sentido, cada uno tiene que realizar una función y que todo organice y todos reciban lo que es justo. En ese sentido, los empleados y los trabajadores tienen que tener un sueldo o un salario. En ese caso, para los pensionados es su pensión o afore. Este esquema obviamente busca que todos sean beneficiados, no busca que no haya ni más ni menos. El cual, eso es un punto importante. Dependiendo de lo que hayas generado en el tiempo trabajado, obviamente los jubilados o pensionados van a tener esa pensión de acuerdo a su tiempo, a la edad. Es por eso que, si se dan cuenta, al ver que siempre piden 60 para arriba, son es más importante y es un factor clave para tener esa pensión. Pues al tener más experiencia, al tener más conocimiento y el tiempo, por ejemplo, obviamente no le vas a dar una jubilación a alguien que solo ha trabajado 10 años de su vida, tristemente. Pero es por eso es importante tener en cuenta la estadística de edad de la gente. Por ejemplo, alguien que haya trabajado 40 o 50 años, pongámosle 30 años de su vida. Es por eso que se le da como un tipo beneficio a lo que haya trabajado. Claramente, también tiene que ver lo que es el factor de su salario promedio y su tiempo, porque ya como dije anteriormente, lo del tiempo y el salario promedio es lo que va a diferenciar y puede llegar a ser una desventaja. Ahora vamos a ver primero sus ventajas. Pensiones garantizadas. En este caso, todas las pensiones para los jubilados siempre va a haber. Nunca va a fallar el hecho de que una persona jubilada ya no tenga su pensión. Obviamente, como dije anteriormente, la gente, en nuestro caso, en nuestra época, ya no va a tener ese tipo de pensiones o jubilaciones. Bueno, jubilaciones, por así decirlo. Pero hay una pensión garantizada, es decir, siempre va a llegar. Pero no importa qué. Es una manera de, incluso para la gente de gobiernos anteriores, es muy seguro que tengan una pensión. Quizás en futuras generaciones ya no, puede ser nuestro caso, pero para gente de gobiernos anteriores sí va a ser, porque ya es algo garantizado y algo legal. Pensión por invalidez y muerte. En este caso ya sean accidentes, muertes del trabajador, a pesar de que ya no pueda generar más ingresos, eso no se le va a afectar, no se le va a ver afectada en su pensión ni a su familia. En este caso, por términos de muerte, obviamente al trabajador, al ya no estar con vida, o bueno, ya no estar en este mundo, obviamente su familia seguirá siendo beneficiaria por esa pensión. Pues lo que busca el gobierno no es que el trabajador, ya sea antes o después de su muerte, salga, salga afectado, obviamente tampoco su familia. Es por eso que la pensión siempre va a haber, no importa si ya sea, ya sea por muerte o por algún tipo de accidente. Es para eso, para también cubrir los gastos emocionales, funerales, tratamientos médicos, tocando el tema de invalidez. Mayor pensión para los trabajadores con salarios bajos. En este caso, si es un trabajador que solo ha recibido el pago mínimo o promedio, a comparación de pensionados con trabajos más altos, claramente
va a haber mayor aumento, aunque esto sí se puede ver igual como una desventaja, que es lo que voy. Lo que es menos pensión para trabajadores de salario alto. Claro está que los salarios altos antes de ser pensionados tuvieron mayores ingresos, mayores beneficios a comparación de uno promedio. Que si bien es algo beneficiario, llega a ser un poco contradictorio porque el simple hecho de que la gente, si se supone que las pensiones son para todo el mundo y llegan a buscar un promedio general, es como una pequeña discriminación a los trabajadores, ya que si pongámoslo en este caso, hipotéticamente un trabajador de alto salario llega a jubilarse y a pensionarse y al no tener tantos aumentos a comparación de uno promedio, puede perder ciertos ingresos, a menos de que pueda invertir de manera correcta, por así decirlo, como los afores, el CONSAR, pero si no existen esas posibilidades, llega a ser un poco malo en ese sentido. Y es un poco contradictorio, porque si bien dice que quiere buscar una manera de igualar esos salarios, entonces ¿por qué hay discriminación monetaria para ambos lados? Puede ser tanto del lado alto como el bajo, que quién sabe si puede ser que incluso los altos hayan tenido buena paga para su jubilación y todo eso. Que puede ser una ventaja o desventaja dependiendo de la persona o dependiendo del pensionado. Ya es dependiendo de cada punto de vista. Insostenibilidad financiera. Bueno, aquí no es mucho de explicar, pero claramente, como dije al principio de la presentación, al ser todo beneficiado del gobierno, parte de nuestros impuestos, eso claramente no llega a tener tanta sostenibilidad. Y claramente, ¿qué es lo que podría hacer el gobierno? Actualmente, pongamos el ejemplo de las becas. Al ser las becas son impuestos de nuestros padres, maestros, trabajadores y todo eso. Es decir, sin esos impuestos nosotros no tendríamos becas. Pero pongámoslo así, al aumentar los impuestos para mantener esas pensiones, claramente habría una inflación bastante grande, un aumento de impuestos, un aumento de muchas cosas. Y eso es lo que generaría explotación laboral o incluso puede haber despidos, porque al momento de querer economizar en ese tipo de pensiones, claramente podría llegar a haber una deficiencia en el trabajo, en el gobierno y en la sociedad, porque al ver más impuestos claramente van a aumentar las carencias de alimentos o de la canasta básica, por así decirlo. Que es un pequeño ejemplo y una pequeña parte, porque poniéndonos a analizar, mis compañeros al exponer temas anteriores, esos fueron como consecuencias, y eso podría llegar a ser una de consecuencias del desempleo, al aumento de trabajos. El aumento de trabajos puede que sí sea una ventaja, pero al haber aumentos de trabajo también significa aumentos de desempleo, lo que significa que las liquidaciones o despidos injustificados a trabajadores para tener más economía y buscar de acuerdo a lo que se acomode la empresa, claramente eso provocaría más insostenibilidad financiera. Conclusiones. Bueno, personalmente creo que lo de las pensiones y la ley 73 sí ha funcionado bastante bien. No digo que no, pues la gente recibe pensiones y una ayuda gracias al gobierno. Aunque como dije, el problema es cómo seguir sosteniéndolo. Y es que creo que siempre va a ser una desventaja el hecho de que al tener, que, al tener este tipo de ayudas, sí es algo difícil mantenerlas. Pues hacer algo del sector económico, pues claramente el gobierno tendría que buscar maneras de seguir explotando o desarrollando nuestro bloque económico, ya que no sabemos qué es lo que podría pasar si dejaran de haber estas ayudas, si dejaran de haber este tipo de pagos, pensiones, becas en este sentido, como por ejemplo la beca de la gente mayor, que es actualmente. En ese sentido, creo que podría haber cualquier error o podría haber cualquier defecto. Porque sí, aunque son gente mayor, son gente que llega a ayudar a sus familias, a gente que aunque viva sola tiene que sustentarse por sí misma. Y eso es un poco preocupante, porque no sabemos igual, y siempre hay que ver como lo del presente.
porque ya vimos los errores del pasado, pero imaginémonos con el nuevo gobierno de la nueva presidenta. No sabemos qué es lo que nos puede esperar para el destino, ni sabemos qué podría llegar si desaparecieran este tipo de ayudas. Ahora pasaremos a el gobierno de Felipe Calderón. En ese sentido, no hubo mucha información de los afores en este tipo de sexenio. Lo que único que podría destacar es el Fobaproa, que sí hubo casos de robos o fraudes del Fobaproa, todo igual originados del gobierno de Ernesto Zedillo, que lamentablemente Ernesto Zedillo terminó endeudando al país por fondos y por robo de dinero. Y todo eso también continúa un poco sobre el gobierno de Felipe Calderón. Igual, al tener el FOBAPROA, claramente los afores llegan a ser un poco difíciles, o bueno, tienden a perder ese tipo de administración, pues al haber un endeudamiento grande en el país, claramente para el tema de los salarios, la administración, las pensiones de las personas, claramente al tener esta falta de financiamiento llega a afectar un poco o incluso a disminuir lo que podría ser. Pero es una opinión personal, esto también llegaría como una conclusión. En la personal es algo que no sé si algunos igual compañeros lleguen a explicar de manera mejor, pero solo quería destacar ese punto, el robo de Fobaproa y el fraude. Mm, y pues eso también llega a ser una consecuencia para los afores. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque antes, durante y después de este, fue duramente criticado, el expresidente Enrique Peña Nieto tuvo algunos momentos en los que buscó beneficiar a los adultos mayores de México. En ese entonces se propuso lanzar el Programa de Recuperación de tu Ahorro para el Retiro, en donde la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, el IMSS, detectaron que 3.2 millones de ex empleados que rebasaban los 65 años contaban con saldo a favor, alcanzando los 54.000 millones de pesos, mismo que podrían ser devueltos. El objetivo era sencillo: el gobierno federal detectaría a todos aquellos que contaban con dinero acumulado gracias a su cotización en el IMSS y que tuvieran una cuenta de Afore a la cual no tenían acceso o incluso no recordaban sus contraseñas. Estos recursos les serían entregados, pues aunque la SHCP reveló que los pensionados no contaban con grandes cantidades, para ese momento podían representar una ayuda en sus gastos diarios, por lo que era necesario retomar la entrega de ese dinero. Años más que no haya reclamos. Durante el gobierno de López Obrador, los diputados de Morena propusieron financiar la reforma a las pensiones con los ahorros de las personas de 70 años o más que no hayan reclamado su cuenta Afore. Esto de acuerdo con una iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria y que fue firmada por el líder de la banca de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, y por la diputada federal morenista Ivonne Cisneros Luján. En su iniciativa, el presidente propuso garantizar una pensión del 100% de su último salario a los trabajadores que ganen menos del sueldo promedio de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, el IMSS, que en 2023 fue de 16.777.78 pesos al mes. Para completar dichas pensiones, la iniciativa presidencial planteó la creación de un fondo de pensiones para el bienestar que se beneficiaría de varias fuentes, como los ingresos del instituto para volver lo robado o los recursos que se obtengan del cierre de la financiera rural. En la iniciativa, los diputados Mier y Cisneros se proponen agregar una fuente más de financiamiento para este fondo de pensiones para el bienestar. Los recursos de las Afores cuyo titular haya cumplido 70 años y que no hayan sido reclamados. Lo mismo se plantea en la iniciativa con los recursos de las cuentas del Infonavit y del ISSSTE, que no hayan sido reclamados a partir de los 70 y 65 años de edad del cuentaviente respectivamente.